Hola, hola, bienvenido o bienvenida a este seminario de suplementación en pérdida de grasa y ganancia muscular, que a la vez es solamente un apartado de toda nuestra formación de ser tu propio entrenador y domina tu nutrición. Y decidimos hacer este apartado público porque son muchas las preguntas que nos llegan a diario sobre si este suplemento es mejor que aquel o qué suplemento es mejor para X cosa o si la biotina es buena o si la creatina es buena o si la proteína es buena o qué marca es mejor escoger y demás. Entonces, en base como a todas las preguntas que recibimos ayer, entonces decidimos hacer esto público para que simplemente las personas se informen el porqué de las cosas y no sean simplemente como creer que los suplementos son como la parte más importante de todas. También, adicional a esto, eh, digamos que el seminario lo vamos a partir en varias clases y al final del seminario se va a dar un certificado, el cual van a poder poner pues el nombre y demás, y sería un certificado de adquisición de conocimientos y obviamente para poder adquirir el certificado pues tienen que pasar una pequeña evaluación para evaluar de que sí se vieron como toda la parte de las clases, porque obviamente pues si vamos a dar un certificado no es simplemente como para que eh, quede como para que queden felices, sino simplemente para saber que se aprendieron. Y ya acabamos entonces con la parte de, del 80% que solamente va a dar el 20% de los resultados. Entonces, ahorita vamos a hablar de cuál es ese 20% que va a dar el 80% de los resultados y la parte de la suplementación. Entonces, está dentro de ese 80% que solamente va a dar un 20% de los resultados, pero que muchas veces las personas es en lo que más se centran. Entonces, vamos a hablar más a fondo en esto. Y ya entonces vamos a hablar de muchos suplementos, de los que más se utilizan al día de hoy, cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles son interesantes y cuáles no son interesantes y por qué. Y ya entonces si quieren seguir aprendiendo sobre nutrición, entrenamiento y fitness en general, ya nos pueden entonces seguir en las redes sociales, más precisamente en Instagram como @dubangues.fit o @berracos para entrenar. Y ya entonces, llegados a ese punto, digamos que qué vamos a tomar como referencia. Entonces, no solamente me leí un blog y ya por eso voy a hablar de todos estos suplementos. No, más que todo, entonces voy a tener como de referencia principalmente estos libros, que ese es el Gran Manual de la Suplementación Deportiva de Ismael Galancho, que sacó este mismo año, en el 2021. Y también hay que tener en cuenta que de todo lo que voy a hablar, de todos estos suplementos, es los que al día de hoy la evidencia científica nos dice que estamos en el mes de abril de 2021. Entonces puede que más adelante mucha de esta información ya no sea así o siga teniendo la misma importancia, pero entonces como tenerlo en cuenta que la ciencia se va actualizando frecuentemente. Entonces lo que decimos hoy de X manera, mañana puede ser de otra, pero eso es lo que tenemos al día de hoy. Entonces va a ser principalmente entonces el gran manual de la suplementación deportiva de Ismael Galancho, también la pirámide de nutrición de Eric Helms, de la cual el gran manual tiene 296 páginas y tiene 280 referencias para sacar todo lo de suplementación. En el libro de nutrición también le dedican 24 páginas y 90 referencias a la parte solo de suplementación. En este libro también de nutrición deportiva también se le dedican 50 páginas solamente a la parte de la suplementación. Ya también entonces las clases y los ebooks de la Escuela de Culturismo Natural, también 10 horas de suplementación de AudioFit y el doctor Antel Puyol, que son 10 horas continuas en videos de solamente suplementación, y también 6 audiocursos de AudioFit, que en total son 14 horas de formación. Y ya también entonces tendríamos otros como lo es el curso de perder grasa de la A a la Z, la plataforma de Trainology, el certificado de Power Explosive, en FAB, también la revista Power Refresh y también la revista Results, que también es de AudioFit,
Entonces hay mucho de donde se extrajo la información, no solamente de una parte en específica, sino de varios puntos de vista, de varios autores. Entonces es como una recopilación en cuanto a suplementación, de algo muy potente que se van a llevar. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de cuáles son nuestros pilares, porque muchas veces queremos resultados, pero ni siquiera sabemos qué es en sí lo que queremos, si solamente queremos salud, si solamente queremos rendimiento o queremos estética, y tener en cuenta que no siempre, digamos, que escojamos alguno de esos tres, digamos, rendimiento, no simplemente va a ir ligado a tener más salud o va a ir ligado a tener estética o, digamos, a la contra, tener estética no siempre va estar ligado con tener salud o tener rendimiento, pero entonces como tener en cuenta eso, cuál es nuestro foco principal y también que para tener resultados tenemos como tres pilares, los cuales son el entrenamiento, la nutrición y el descanso, y podría haber un cuarto pilar que sería, digamos, aparte de la mentalidad, la salud mental, pero como pasa no es que hayan, digamos, como suplementos en sí, entonces no lo pusimos y vamos a hablar de esos tres principalmente, que para tener resultados, digamos, si solamente nos enfocamos en uno solo, por ejemplo, mucha gente solamente entrena, solo entrena, no le presta atención a la nutrición o al descanso y no ve resultados y no saben por qué, pero es obviamente porque todos van ligados, no es que uno sea el 70% y otro del 30%, sino que todos son el 100%. Si usted descuida uno, digamos, usted por muy bien que coma, si no entrena, el músculo no va a crecer por sí solo por arte de magia, entonces usted necesita darle un porqué al músculo para que crezca y por eso entonces no es que la nutrición y el entrenamiento sean el 70-30, sino que ambos son el 100% y ya entonces la parte del descanso que sería también como la complementaria para poder tener resultados. Entonces, dicho esto, vamos entonces a empezar hablando de esos tres pilares, cuáles son como el orden de importancia para poder tener resultados. Entonces vamos a empezar con cada uno de los pilares y tener en cuenta, digamos, que cada uno de estos pilares tiene su propia orden jerárquico, que digamos el entrenamiento tiene eh, su propia pirámide, la nutrición también y también el descanso. Entonces, sí, vamos a hacer el resumen del resumen del resumen, porque digamos, si de lo que voy a hablar no entienden muchas cosas de las que estoy diciendo, pues no tienen ni por qué estar pensando en suplementación, qué suplemento comprar, porque si no manejan lo que está abajo de los suplementos, entonces simplemente no tienen los suplementos no le van a dar como lo que no le, si no le están poniendo cuidado a la parte de abajo de las pirámides, la suplementación no va como a tapar todo lo malo que ustedes estén haciendo. Entonces, tener en cuenta que si estoy hablando de algo y de pronto no lo entienden, entonces replantearse si en verdad sí necesitan comprar ese suplemento o necesitan más bien educarse un poquito más o necesitan más bien información un poquito más de qué es lo que da los resultados. Entonces, para empezar, digamos, en el entrenamiento, la adherencia estaría, digamos, en las tres pirámides, que es que lo importante es que usted lo pueda mantener en el tiempo, no, digamos que puede haber un plan de entrenamiento muy bueno, pero si usted no es capaz de mantenerlo en el tiempo, pues obviamente lo va a dejar a la siguiente semana y por muy bueno que sea, no le va a dar resultados porque usted solamente lo va a hacer una semana y no va a poder mantenerlo para toda la vida. Ya en cuanto al volumen, la intensidad y la frecuencia, el volumen es cuánto vamos a hacer. Esto ya sería más que todo como en series a la semana, que estaría en un rango más o menos de entre 6 a 15 o 20 series a la semana por grupo muscular. En cuanto a la intensidad, sería más bien qué tan cerca al fallo me estoy quedando, que podríamos quedar entre 4 o 0 repeticiones en recámara, o también, digamos, si se hace por escala de RPE, también sería entonces, digamos, de una escala entre 7 a 10. Y ya en cuanto a las repeticiones, si es mejor, digamos, hacer más repeticiones para definir o mejor hacer menos repeticiones para ganar masa muscular, está demostrado que simplemente en un intermedio entre 6 a 12 o 15 repeticiones se puede, digamos, ganar masa muscular o perder grasa, y lo que va a hacer que usted gane peso o pierda o gane grasa o la pierda va a ser la parte de la nutrición,
si usted está en déficit calórico o está consumiendo más calorías de las que necesita. Entonces, en cuanto a la intensidad, el número de repeticiones ya sería por eso. En cuanto a la frecuencia, sería más que todo por la parte de qué tipo de rutina es mejor. Y acá es simplemente tener en cuenta que todo es adaptado a cada persona. Entonces, digamos que hay personas que simplemente les va a dar para entrenar 3 veces a la semana, 4 veces, 2 veces a la semana, pero entonces lo ideal es que la persona entrene y adaptarle todo como a la persona. Entonces, en cuanto a la frecuencia, digamos, la frecuencia de cuántas veces entrenar a la semana, se puede entrenar entre 3 a 4 veces, pues todo el cuerpo, y por grupo muscular puede estar entre 2 a 3 veces por semana, y ya dependiendo de cuánto volumen, de cuánto sea lo que se esté entrenando, eso es lo que va a determinar cuántas veces se va a entrenar cada músculo a la semana, pero entre 2 o 3 no habría como ningún problema, y por lo general suele hacer 2 veces. Y en cuanto a la progresión, es simplemente tener en cuenta que, digamos, las personas que son principiantes es más fácil que vean resultados, porque obviamente tienen un punto de partida muy bajo y tienen mucho potencial por explorar, y a medida que se van haciendo, digamos, más intermedios, más avanzados, ya cobran más relevancia hacer una programación, porque si no, por eso es que muchas personas, digamos, después de cierto tiempo, siguen levantando los mismos pesos, no son capaces de salir de ahí, porque como no tienen una programación detrás, entonces simplemente van años y años al gimnasio y siguen en lo mismo porque no tienen, digamos, una programación. Entonces la progresión es simplemente eso, saber que dependiendo si somos más principiantes, más intermedios o más avanzados, debemos ser más rigurosos o hilar un poco más fino a la hora de hacer nuestra programación. En cuanto a la selección de los ejercicios, ya acá es, digamos, tener en cuenta de, de digamos, que lo que usted quiere, si quiere más que todo fuerza, si quiere ser muy bueno en unos ejercicios en específicos, o simplemente quiere ganar masa muscular, que lo puede hacer con varios ejercicios sin necesidad de que haya un ejercicio obligatorio. Ya también entonces si son mejor los multiarticulares, los monoarticulares, que solamente implican, digamos, un músculo en específico o varios a la vez. Ya también entonces en cuanto a la alineación de las fibras, qué tan específico sean. Entonces, hay mucho que cortar también en cuanto a la selección de los ejercicios, porque tenemos muchas clases en la formación solamente hablando de este tema, pero digamos que de manera general, simplemente escoger de 1 a 3 ejercicios multiarticulares y escoger, digamos, de 2 a 3 ejercicios monoarticulares en caso de que se quiera ganar masa muscular. Ya en cuanto a los tiempos de descanso, simplemente es tener en cuenta que, digamos, hay personas que cuando apenas están iniciando, lo ideal es que la persona descanse entre 1 a 2 minutos más o menos entre series, pero a medida que se va haciendo más experimentada, que va necesitando más descanso para poder rendir bien, ya entonces si se entrena simplemente para ganar fuerza, puede estar entre 3 a 5 minutos, pero si se entrena para ganar, digamos, más masa muscular, se puede descansar entre 2 a 3 minutos, y esto es ya cuando estamos más intermedios o avanzados, porque cuando somos principiantes, digamos que las personas como no entrenan tan cerca del fallo o no tienen como todo tan interiorizado, entonces simplemente pueden descansar entre 1 a 2 minutos. Y ya en cuanto al tiempo, es simplemente como la cadencia o qué tan rápido debe hacer la repetición. Y acá lo ideal es que simplemente en la parte donde nos dejamos vencer, digamos, del peso, hacerlo controlado, y en la parte donde estamos venciendo nosotros el peso, simplemente, digamos, hacerlo más potente posible o tratar de hacerlo, eh, digamos, lo más rápido posible. Y esto es también cuando ya seamos como más intermedios, más avanzados, porque cuando son principiantes lo ideal es hacerlo todo controlado para poder interiorizar bien la técnica. Ya entonces acá en la última parte estaría la parte de la suplementación. Entonces si de ahí para abajo todos los que le hablé muchas cosas le sonaron a chino, entonces replanteese si necesita una suplementación o necesita antes información un poco más acerca de lo más importante. Entonces seguiríamos con la parte de la nutrición, el balance energético. Recordemos entonces que si consumimos más calorías de las que necesitamos, vamos a subir de peso, y si consumimos menos calorías de las que necesitamos, vamos a bajar de peso, o si consumimos las calorías que necesitamos normalmente, nos vamos a mantener en el peso, y ese peso que ganemos o ese peso que perdamos va
va a ser grasa o va a ser músculo, dependiendo de si entrenamos fuerza y también dependiendo de dónde provenga, digamos, la alimentación. No es lo mismo, digamos, comer alimentos que sean más reales, que no sean como más ultraprocesados, o comer solamente alimentos ultraprocesados. Entonces, obviamente, la persona puede estar ganando peso, pero puede estar ganando más grasa que músculo. Y tampoco estoy diciendo, digamos, que no se pueda comer esto, sino que es obviamente tener una base bien planteada para de ahí en adelante simplemente usted estar progresando. Entonces el balance energético es simplemente lo que va a determinar si subimos, si bajamos de peso, si va a ser en grasa, si va a ser en músculo, y los macronutrientes, entonces digamos va a ser la parte de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, también de la parte de la fibra, que iría junto con los micronutrientes. Entonces estos macronutrientes simplemente es tener en cuenta que dependiendo de lo que de lo que necesitamos acá, entonces digamos que de proteína, los requerimientos van a ser entre 1,6 a 2 gramos o hasta 3 gramos, dependiendo de si está en pérdida de grasa o en ganancia muscular. Entonces serían de 1,5 hasta 3, 1,6 hasta 3 gramos de, de, del macronutriente por kilo de peso corporal. Ya en cuanto a las grasas, estaría oscilando entre 0,8 a 1 gramo o redondeando el gramo por kilo de peso corporal. Y en cuanto a los carbohidratos, estarían entre 3 a 7 gramos más o menos por kilo de peso corporal. Ya también entonces en la parte de los micronutrientes, simplemente saber si está en pérdida de grasa o en ganancia muscular, que en uno puede cobrar más relevancia que en otro. Y acá es tener en cuenta, digamos, que lo ideal es comer al menos de 3 a 5 o 6 raciones de fruta y o verdura al día. Y también entonces ya en cuanto a la parte del timing de los nutrientes, que es cuántas veces comer al día, digamos que no cobra tanta relevancia, pero lo ideal es que si está en una pérdida de grasa, puede comer entre 2 a 4 veces al día, o si está en una ganancia muscular, como son más alimentos, puede comer entre 3 a 6 veces al día, pero todo es dependiendo de la persona, dependiendo de la digestión que tenga y demás. Y ya también entonces, en cuanto a la suplementación, que es de la que vamos a hablar, entonces está en la última parte, que es la menos importante. Entonces, acá lo mismo que en el entrenamiento, si de acá le hablé de algo que, digamos, Nimu, le estoy hablando en chino, entonces replanteen si en verdad necesitan un suplemento o si necesitan antes información un poquito más para saber qué es lo más importante. Y ya en cuanto al descanso, ustedes simplemente también tener en cuenta que lo más importante serían como los hábitos, lo que hagamos en nuestro día a día, lo que ya tengamos como más interiorizados, por ejemplo, los horarios que dormimos, y siempre dormimos las mismas horas o en qué horario nos estamos durmiendo, y si tenemos como, como digamos, una continuidad en eso, si nos despiertas el sol o si nos despierta la alarma siempre o nos despierta, digamos, el gallo. Ya también entonces en cuanto a las luces, digamos que muchas veces no podemos dormir porque mantenemos pegados del celular, y como el celular tiene una luz azul, entonces esa luz azul no deja que, digamos, la melatonina, que es algo que vamos a hablar más adelante, se pueda segregar para poder nosotros descansar bien. También entonces la parte de la actividad, si estamos realizando actividad física durante el día o si simplemente no estamos haciendo nada, eso también va a influir en que descansemos más o descansemos menos. Si estamos tomando siestas durante el día, también va a influir de cuánto tiempo estamos tomando esa siesta y demás. Si hacemos, digamos, algún priming o hacemos algo, digamos, antes de dormirnos, como una relajación, como estar meditando y demás antes de irnos para la cama. Y si en la cama solamente la estamos utilizando para dormir o también la estamos utilizando, digamos, para ver televisión, para trabajar y demás, porque el cerebro va a asociar, digamos, la cama con estar trabajando. Entonces, cuando usted vaya a querer dormir, digamos que no va a poder dormir porque ya el cerebro está interiorizado en que la cama es para trabajar y no para dormir. Y ya entonces llegaría a la parte de la rutina, entonces analizar, digamos, qué estamos haciendo en nuestro día a día para descansar, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, y organizar toda la parte entonces para poder tener una buena rutina y poder seguirla. Y en la última parte entonces estaría en la parte de los suplementos. Ya entonces en las tres pirámides vemos que los suplementos están en la parte menos importante, y obviamente vamos a dar este seminario y vamos a dar todos los suplementos que sirven, los que no y demás,
pero es tener en cuenta, digamos, que la parte que menos importa son los suplementos, pero de ahí para abajo, si usted no arregla eso, entonces obviamente los suplementos no le van a parchar algo malo que usted ya está haciendo desde el inicio. Entonces, dicho esto, ¿qué son los suplementos nutricionales y si de verdad sirven y cuáles sirven? Entonces, esto es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Les doy entonces las gracias a todos y ahora sí vamos entonces a empezar a conocer todo más a fondo. Recuerden entonces que deben estar tomando nota para poder pasar el examen de la última clase, porque todo esto de muchas cosas las vamos a estar preguntando para poder que se lleven su certificado. Recuerden entonces también suscribirse al canal, también seguirnos en las redes sociales, en Instagram por @duangoes.fit o @berracos para poder que sigan aprendiendo mucho más y nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan un feliz día. Hasta luego.